Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy vamos a hablar de un tema de muchísimo interés que fue el caso Camaleón. Cómo analizar lo que fue un ciberdelito, pero también con una serie de variantes de psicología, de sociología, los temas jurídicos que concitaron la atención en un momento dado en Ecuador. La Universidad Internacional SEC, la UISEC, ha decidido volver a presentar este análisis, sobre todo desde las aristas que mayor interés generan. Por esa razón tenemos como invitados a Fabián Hurtado, quien es coordinador de la Maestría de Ciberseguridad, y a Erika Argüello, quien coordina la Maestría de Psicología Forense. ¿Por qué razón, Fabián, años más tarde, prácticamente 5 años más tarde, se vuelve a revisar lo que fue el caso Camaleón? ¿Cuál fue el ingrediente de ciberseguridad y de ciberdelitos? Bien, Claudia, buenos días y gracias por la oportunidad. No es que se esperó 5 años para volver a tratar el tema. Como universidad, nos preocupamos también por lo que pasa en el país. Y nos hemos dado cuenta de que los delitos informáticos, combinados con lo que es la pornografía infantil, no es que están en alza, sino es que la gente está comenzando a denunciar más. Y se toma, es decir, han estado presentes en los últimos años, siempre pero no se presentes. Visibilizaban porque no había denuncias. Sí, usted sabe que a veces esto depende mucho de las propias familias. No quiero denunciar porque no sé qué van a decir de mí. Mi hija es muy pequeña. O simplemente la vergüenza de haberle dado un teléfono celular a una niña menor de 9 años o menor o de 8 años. Quizás eso es el porqué de que no se denunciaba. Tomamos en cuenta este caso Camaleón que ocurrió en el 2015, cuando yo formaba parte de la Fiscalía General del Estado como experito. Cuéntenos un poco de qué trató para que nos recuerde en qué fue el caso Camaleón. Bien, esto se llevó en Bajo Alto, en la provincia de Loro, en Machala, así se llama, Bajo Alto. Entonces, niñas menores de 18 años, de donde se cometió el delito, niñas comenzaban desde los 8 o 9 años, eran contactadas por una persona que las enamoraba en el propio colegio, como quien dice el captador. Y esta persona le pedía su prueba de amor. ¿La prueba de amor cuál es? Ya no es acostarse. La prueba de amor es número de cédula, usuarios, contraseñas de redes sociales y de todo esto. Entonces esta persona le daba todo ese bagaje de información al hacker, entre comillas. A pesar de que este proceso se llama ingeniería social, sacarle toda la información a usted para un medio, para un propósito. Se lo llevaban a otra persona, especialista, entre comillas, en tecnología, el cual ingresaba por medio de esas cuentas, penetraba a su red social, le cambiaba su cara, se la ponía su cara se la suplantaba en una imagen o en un video pornográfico, y con eso la extorsionaba para tener un encuentro sexual. Decir, era un montaje que hacían con los rostros de las niñas, en este caso, claro, sobre otros videos. Y después de eso tomando en cuenta de que una niña de 9 años, se supone que Facebook o se supone que las redes sociales no permiten. Bueno, siempre podemos hablar de se supone. Lamentablemente las cosas no son así. Así es. Ahora, Eric, usted hace el análisis desde la psicología forense. Sí quiero que nos ayude. ¿Qué se debe entender por psicología forense? Porque a veces uno escucha el nombre y piensa automáticamente en CSI o en series de televisión donde hay este tipo de investigaciones. No sé si me equivoco. Claro, en parte obviamente es lo que se ve en CSI, ¿no? Pero en otra parte obviamente es un tema totalmente diferente. Se trata en este caso específicamente se trata de evaluar factores de riesgo, factores de protección, tanto como en la víctima como tal vez en el victimario también. Y estos temas son
tal vez bastante nuevos aquí en el país. Porque usualmente la ley en el país se enfoca más en simplemente castigar a la persona que de alguna manera, al agresor como tal. Pero para responder tu pregunta un poquito más, el tema de psicología forense es que de alguna manera u otra se aplican conceptos de psicología clínica para la evaluación de criminales. Y se los utiliza para dar a la corte o a los jueces pautas de cómo pueden intervenir para que lo que ellos hicieron no vuelva a ocurrir en un futuro. Entonces, lo que se trata es que de alguna manera u otra se da pautas para un juez y decirle, mira, estos son factores de riesgo que se tienen que precautelar o tomar en cuenta para que esta persona no agreda nuevamente de la manera que lo hizo. Es decir, es una serie de patrones que se analizan para evitar que vuelvan a repetirse. Exacto. Ahora, Fabián, hablamos del caso Camaleón. ¿Cuántas personas se vieron involucradas? ¿Cuántas detenciones se dieron? ¿Y cuál fue la sanción? Hablamos de niñas de 8 o 9 años que empezaron a denunciar seguramente a sus padres, que fueron invadidas sus redes sociales y fueron extorsionadas para grabar videos pornográficos. En este caso hubo una serie compleja de delitos. Cuando nos tocó analizar con la señora fiscal del caso, por cuál delito nos íbamos a ir, teníamos extorsión, reproducción, creación, pedofilia por las edades. Claro, pornografía infantil, acceso a menores de 18 años por medio de dispositivos de cómputo, y sobre todo también teníamos la violación al derecho a la intimidad. Entonces no sabíamos por dónde entrar. Había circulado un video de una niña en actos sexuales, el cual este video se viralizó en la escuela. Los padres se dieron cuenta de eso y tomaron cartas en el asunto. No fue porque la niña le dijo. O sea, si no se filtraba el video, eso seguía. Podía seguir. Pero si esta señora había ya contactado y había secuestrado digitalmente a niñas desde 8 y ya por los 13, 14 años, niñas que no tenían su cuerpo de mujer, pero esto había avanzado hasta edades ya un poco más altas. Según la denuncia, según el final de la investigación, fueron más de 41 niñas, más de 41 familias que denunciaron el hecho. Entonces estamos hablando de que más de 41 niñas se vieron involucradas en esto. Y maltratadas, usadas. O sea, eso, el tema es terrible, más aún cuando vemos en estos días lo que ha pasado con la niña Fátima en México. Recién pasó algo adicional en California. Es decir, hay un tema de que incluso en las redes sociales mexicanas dicen es riesgo ser mujer y es triple riesgo ser niña. Lo cual es gravísimo. Recuerde el caso que tuvimos aquí ahora último, el caso del abuelo. Entonces, no es que yo no quiero decir que es un riesgo, un factor de riesgo ser mujer. No sé qué ha pasado con la sociedad. Ahora último, pues, estos delitos se ven con mayor frecuencia. Ahora, en toda la investigación, Eric, que ustedes realizan en el ámbito psicológico, analizan el patrón de los delincuentes, pero ¿qué ocurre con el apoyo a estas niñas, este momento mujeres, que fueron violentadas de esa manera? ¿Cómo garantizar que vuelvan a tener confianza, lógicamente con los cuidados requeridos, pero que no se sientan vulneradas a lo largo de su vida y puedan salir adelante? Sí, ese es un tema que muchas veces no se lo topa, ¿no? Porque a veces las personas se enfocan más en el agresor y específicamente, o sea, cómo va a pagar lo que hizo, ¿no? Pero lo que tú mencionas es bastante importante porque hay factores que de alguna manera predicen o predisponen a que una mujer experimente este tipo de situaciones. Específicamente en el ámbito del camaleón, factor puntual que posiblemente influenció en esto es la falta de relación con los padres. Entonces, las investigaciones han dicho que las niñas que sufren de este tipo de ataques por medio de personas que toman ventaja de su situación dentro de la familia, o sea, ¿a qué me refiero? Que tal vez los padres no tuvieron la supervisión adecuada para supervisar lo que estaban haciendo ellos en redes sociales. Una, dos, que tal vez los padres trabajan mucho, pasan mucho tiempo fuera
Entonces, esta es una niña que busca una relación fuera de la familia, yo qué sé, para buscar algún tipo de vacío. Sí, es el momento en que se da la agresión, pero después, ¿cómo ayudar a esas niñas, mujeres ya? Intervención directamente con la familia. Porque obviamente tienes que reparar. Porque, por ejemplo, lo que decía Fabián, hay un video que circula dentro de todo un establecimiento educativo, claro, en donde me ven mi cara, me ven mi cuerpo, o sea, y casi pensando en ciudades de la provincia del Oro, ciudades pequeñitas, toda la ciudad lo vio. Claro. Y ese es el tema. Obviamente tienes como efecto estrés postraumático y después la víctima simplemente sale a la calle y el simple hecho de que todo el mundo sabe qué es lo que pasó con ella, obviamente se tiene que tratar por medio de psicoterapia, ¿no? Para que de alguna manera u otra ella nuevamente recapture o recree su identidad como mujer. Lastimosamente, después de que suceden este tipo de situaciones, ¿cuál es la percepción de ella, no? ¿Quién es ella dentro de la sociedad? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? Y hay bastante sentimiento de culpa, ¿no? ¿Por qué me metí en esta red social? ¿Por qué fui tan tonta en acceder a este tipo de cosas? Pero también, ¿por qué los padres, no sé cuál de los dos me responde esto, damos dispositivos con una serie de posibilidades a niños de menos de 10 años? O sea, yo le respondo eso. ¿Por qué les damos? Yo sé que es más fácil, incluso por temas de seguridad, para saber cuándo sale del colegio, cuándo llega al colegio, y una serie de elementos por la sociedad en la que vivimos. O sea, nos da una seguridad. Yo realmente no entiendo cómo mis papás como nosotros vivimos con así. 4 hijos adolescentes sin celulares. Pero, o sea, es una serie de mezclas, pero hasta qué edades, cómo permitir Facebook, cómo permitir redes sociales y cómo generar confianza padres-hijos para que si ingresan en la red por presión social a veces, saber y poder chequear, no todo el tiempo, pero sí de vez en cuando, qué está sucediendo. Bueno, esto ocurre en todas las familias que necesitan a veces trabajar bastante, trabaja la mamá, trabaja el papá y de repente los hijos quedan. Todas las familias necesitamos trabajar, punto. Dada la situación, trabajamos madres, padres, hay familias que no tienen papá, la mamá mantiene a la familia y por lo tanto es parte de la vida diaria ahora. Todos y por ese motivo de no conexión con los hijos, ¿qué es lo que pretendemos? No, bueno, démosle un celular con un smartphone, un teléfono inteligente. ¿Por qué no le damos un pequeño teléfono, un teléfono chiquito, que no tenga sistema operativo, que no tenga conexión con la red? Claro que tenemos el SMS, pero el riesgo es un poquito menor. Entonces, en este caso específico, lo puede decir Eric, lo puedo decir yo, y como lo vivimos en la fiscalía en aquel tiempo, esto ocurrió porque los padres querían tener conexión con los hijos para saber, como tú dices, cuándo sale el colegio, dónde está, etcétera, etcétera. Le dieron un smartphone, y se lo dieron como regalo de cumpleaños. Entonces la niña, usted sabe que los niños hoy en día cogen señal de internet donde sea. Y las redes libres están por donde sea. Son mucho más hábiles que nosotros para manejar y saber todas las aplicaciones que pueden tener. Aunque usted le apague el router a las 10 de la noche porque todos nos vamos a dormir, ellos ven la forma de cómo conectarse. Y en ese sentido, lo que ocurrió en este caso es que vio la facilidad de que tenía ya la señal y empezó a chatear con todos sus amiguitos y con sus amiguitas. Y en eso se metió una persona que tenía ya sus credenciales, usuario y contraseña de sus redes sociales. Y al tener eso simplemente le dijo, mira, esto es lo que va a salir si no tienes un contacto conmigo. Este delito está tipificado en el COIP, se llama grooming, que un mayor contacte a un menor con fines sexuales. Aparte de eso hay que tomar en cuenta que los niños no querían decirle nada a sus padres, no querían denunciar absolutamente nada. Y se utilizaron metodologías psicoforenses, como por ejemplo esta herramienta llamada cámara de Gesell, que es una cámara de Gesell, que la tenemos en la Universidad Internacional SEC. ¿Qué es una cámara de Gesell? Es que estemos en un cuarto, el agredido, la víctima esté en un cuarto con una persona con conocimientos algo altos de psicología para poder extraer la información sin que la víctima se dé cuenta. Entonces, los administradores de justicia o la fiscalía o los investigadores están detrás de una cámara viendo exactamente todo lo que ocurre para tratar de extraer los patrones que llevaron al delito o a la niña o al niño a dejarse llevar. En este tema, Eric, ¿cómo recomendar? Porque
si bien uno busca los temas de seguridad, pero cómo generar acuerdos de padres dentro de los establecimientos educativos para que, como decía Fabián, se les entregue un celular que sí sirva para temas de seguridad, pero que no vaya más allá, sean los antiguos sin posibilidades de cámaras, de redes, de internet. ¿Cómo generar acuerdos entre padres y cómo enseñarles a ellos? Porque ustedes también dentro de la universidad tienen una serie de espacios para pedagogía y creo que es fundamental actualmente la escuela para padres cuando estamos abocados a una serie de circunstancias que antes ni siquiera la ciencia ficción fue capaz de imaginar. Claro. El tema de estos juguetes, como yo los digo, ¿no? Algunos más grandes que otros, ¿no? Son juguetes, pero son extensión de uno. Es la única extensión externa que tenemos, que lo primero que hacemos en la noche, en la mañana, es agarrar el teléfono y lo último que soltamos seguramente es el smartphone o la computadora. Exacto. Nuestra oficina virtual. Exacto. Pero se vuelve un tema relacional. O sea, si nos ponemos a pensar en cada uno de estos juguetes, son temas relacionales. O sea, ¿por qué utilizo esto? Porque de alguna manera está conectado a una relación. Y el tema mayor es, o sea, los padres, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Es guiar a los hijos, a las hijas, a considerar qué es una relación saludable. Yo pienso que tomando en las pautas de guiarles y decir, bueno, esta es una relación saludable, estos son los límites que se tienen que tener en una relación. Entonces uno le educa al hijo a utilizar este tipo de instrumentos de una manera productiva. O sea, tú dices... A ver, la pregunta es, ¿quiénes les educamos o quiénes les regalamos y los chicos nos acaban enseñando a nosotros para qué sirve el juguete? Claro, obviamente uno es el que paga, pero de alguna manera u otra, ellos nos educan que esto es parte de las relaciones sociales de hoy en día. Pero también uno como padre, uno como educador, uno como profesor, de alguna manera tiene que intervenir y decir, mira, esto es una relación saludable para ti. Ya sea que lo utilices dentro de un medio como un smartphone o cualquiera de estas cosas, o fuera de eso, pero definir ese tipo de parámetros. Y eso es, yo pienso que la casa es un laboratorio de la vida. Si dentro de ese laboratorio no se ponen los límites adecuados, obviamente, el niño o niña va a hacer lo que sea fuera del ámbito de la casa, ¿no? Entonces establecer ese tipo de parámetros. Y parte de las edades es el burlar la vigilancia paterna, o sea, todos lo hicimos. Obviamente, sí. Jugábamos, contábamos cosas, pero los padres a veces eran los últimos en conocer ciertas cosas. Claro. Y no importa de qué generación hablemos, con smartphones, sin smartphones, con VHS, con Betacam, con todo lo que antes había en tecnología o con las bicicletas del barrio. Pero si no importaba que nos pongan el candadito en el teléfono de ruedita, por favor. Bueno, a mí me gustó un candadito y no sabía cómo romper el candadito. La pregunta sería, ¿somos parte de las redes sociales de nuestros hijos? Utilizando los medios de smartphone, ¿no? Porque esa es una estrategia, ¿no? Si de alguna manera, por decir, tiempos atrás tú conocías y decías, bueno, ya mis padres conocen con quién estoy andando, ¿no? Ya, por lo menos habían unos 2 o 3 personas con las cuales tú te llevabas. Pienso que hoy en día hay una desconexión porque el padre obviamente no está metido en las redes sociales del hijo. Usualmente eso es lo que pasa. Entonces el aliento es tal vez que los padres se involucren y digan, ok, voy a ser el amigo, voy a poner el like en la página de mi hijo y de alguna manera me involucro en la vida de él. Y el hijo le dice al amigo, híjole, mi papá me puso like. Exacto. O sea, hay una serie de temas. Volviendo al caso, Fabián, ¿por qué se llamó caso Camaleón? Muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Esta persona, como se lo descubrió, se suponía que estaba en Argentina, que estaba en Bolivia, que estaba en Paraguay, en Uruguay. Se suponía que era una mujer, que era un hombre, se suponía que era un sacerdote, se suponía que era un policía, se suponía que eran... Los chicos suponían, ¿o quién suponía qué? Los niños suponían eso porque así se presentaba la persona. Se lo llamó camaleón, ¿por qué? Porque tenía múltiples caras en Facebook. Identidades en Facebook. Múltiples identidades. Mujer, hombre, de diferentes nacionalidades. Haciendo la investigación telemática y con informática forense. Nos pudimos dar cuenta de que en todos los lados donde se conectaba, con todas las apariencias que tenía, con todas las caras que tenía la misma dirección IP pública.
Es un poquito difícil que desde Argentina... Pero eso lo sabe un experto y no lo saben los que recibimos el mensaje. Pues. Lógico, por supuesto. Para eso hay que hacer un examen forense de todos los Facebook que tengan estas personas, porque fue por Facebook que lo hizo. Entonces, validando que era la misma dirección pública, el mismo origen de la señal. El mismo origen de la señal era un poquito difícil de pensar que la dirección pública tal por cual estaba en Argentina, tal por cual estaba en Bolivia, o que todas estas personas habían convergido en el mismo lugar para chatear con diferentes personas. Un poquito difícil. Entonces, validamos el origen de la dirección IP y nos dimos cuenta que era el mismo lugar, la misma casa, la misma dirección de donde salía todo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Se tomó la decisión con Fiscalía de penetrar en un operativo al cual se lo llamó Camaleón. ¿Y cuántas personas estaban involucradas en este tema? Hasta donde nos enteramos, uno como perito solamente llega a hacer su informe de todo y mostrarlo en juicio. El perito es muy importante. Estaba esta persona que era el disque hacker, y digo disque hacker, mayor de edad, y tenía hasta donde se realizó el operativo 4 menores de edad. Los menores de edad eran las personas que iban y captaban estos datos con las niñas. Las enamoraban, les pedían los usuarios y contraseñas y se lo daban a esta persona para que sea la que trabaje con la parte telemática. Luego de eso, creaba videos y los distribuía, los vendía al exterior. Es decir, tenía un lucro de todo lo que hacía. Vendía pornografía a diferentes partes. Exacto, por eso es que a veces en el caso no se sabía por cuál delito ir. Uno era uno peor que otro. Es decir, hay una serie de elementos. Ahora, Eric, en todos estos procesos, ¿qué lecciones, no sé qué sanciones tuvieron los involucrados en el caso, pero qué lecciones nos deberían dejar como sociedad? Es un tema en Ecuador, es un tema en la provincia del Oro, que involucró a muchísimas niñas. Es lo terrible que esto haya pasado, pero ¿cómo ver ya a nivel psicológico? Hablábamos de lo que es la investigación forense hacia atrás, pero hacia adelante, ¿cómo generar enseñanzas al respecto? Okay. Hay un tema macro y hay un tema un poco más específico como sociedad, o sea, en el tema de psicología forense y más social. El tema es preocupante porque esta persona vendía este tipo de videos y había una comunidad o una sociedad que estaba dispuesta a comprar los videos. Entonces ese es un tema no solamente de una víctima mujer o de varias víctimas mujeres y de tal vez 4 o 5 personas que estaban distribuyendo esto. Esto es un tema social, porque de alguna manera u otra había una sociedad. O sea, uno no entiende cómo la pornografía infantil es rentable, debe ser sancionada por todos. Exacto. Pero aquí, y ese es un problema, porque si hay una sociedad que de alguna manera está dispuesta a consumir, entonces ya no es un tema del camaleón, sino que hay camaleones que de alguna manera u otra se involucran en este negocio como tal. Y eso significaría que, y esto es lo que se ve a nivel mundial, en ocasiones encuentras a un padre de familia que tiene su esposa, tiene sus hijas y de alguna manera está viendo y está consumiendo pornografía infantil. Y eso puede ser la persona, como decía él, Fabián, puede ser el cura, puede ser la persona que tú menos piensas que está consumiendo este tipo de pornografía, y se vuelve un tema bastante feo para una sociedad, porque todo es encubierto. O sea, todo es algo vedado, es algo prohibido, pero es algo terrible, o sea, que debe ser sancionado por todos, por toda la sociedad. Fabián, la Universidad Internacional SEC va a presentar el caso. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué aristas van a presentar ustedes en este foro? Bien, este es un caso que lleva varias aristas. Por ejemplo, la psicología forense lleva la parte social, la parte de derecho y, lógicamente, cómo se atrapó al tipo por medio de ciberseguridad e informática forense. Eso se va a dar el día jueves 5 de marzo a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el campus Felipe Segovia Olmo. Entonces, invitamos a toda la teleaudiencia a que asistan para que conozcan un caso actual, un caso que fue real y que se lo trató con expertos. Entonces, en la Universidad Internacional SEC tenemos la experiencia para poder llegar a todos ustedes en lo que ocurrió en este caso.
Muchísimas gracias a Fabián Hurtado. Recordamos que él coordina la maestría de ciberseguridad, y a Eric Argüello, quien coordina la maestría de psicología forense de la UISEC. Caso Camaleón, un tema que todos debemos entender, comprender para proteger a nuestros hijos y a nuestras familias. Hablar de pornografía infantil lamentablemente es un tema que está presente en cada momento en diferentes partes del mundo, no solamente de Ecuador, pero hay que comprender, hay que saber actuar con nuestros hijos. No vamos a coartar libertades, pero sí que aprendan a cuidarse, que aprendan a confiar en sus padres y que no se dejen engañar por camaleones, como decía Eric Argüello, sino que tengan un círculo de confianza que les pueda proteger, sobre todo en las tiernas edades. Hablamos de niñas de 8 o 9 años, a uno le conmueve. Hemos visto los casos últimos que la prensa internacional nos ha mostrado, la prensa ecuatoriana. Lo único que queremos decirles es: veamos qué pasa con el caso Camaleón, asistamos al evento y aprendamos todos para proteger a nuestras familias. Gracias nuevamente a Fabián Hurtado y Eric Argüello, y gracias a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.